¿Qué papel juegan en esa comunidad los demás internos? Le decía que el término de comunidad terapéutica se basa en que es una comunidad, pero es una comunidad terapéutica, con la finalidad de intercambiar experiencias e impresiones entre ellos mismos. Entonces, en la comunidad terapéutica se mantiene un horario, un programa de trabajo bastante rígido. Se comienza a las 7 de la mañana y termina a las 9 de la noche, donde se aplica... ¿De 7 de la mañana? De 7 de la mañana a 9 de la noche, donde se aplican 14 modalidades de terapia. Hablamos de terapia individual, la terapia grupal, la de confrontación, la espiritual, la familiar, la ocupacional, la de venta, la terapia de sueño. Son una cantidad de terapias que, ¿qué es lo que se persigue con esa aplicación de esas terapias? Lo que se persigue es fortalecer esa parte que usted mencionó hace un momento de voluntad, donde esa persona, su misma debilidad del carácter, que la voluntad es parte de ese carácter, le permitió caer en el problema. Entonces, en ese proceso de aplicación de terapias, en esa cantidad de horas que he mencionado, va fortaleciendo esa parte de su personalidad que es el carácter, acompañado lógicamente del fortalecimiento de la voluntad, en un proceso, en un programa que dura aproximadamente de 18 a 24 meses. La parte del componente, estamos hablando de un proceso diario, ¿verdad? El componente familiar, de familia, ¿significa que vienen familiares a participar en algún momento en el proceso? Correcto. Los familiares participan en la comunidad terapéutica dentro del ambiente de la terapia familiar 2 veces a la semana. Los miércoles son 3 horas, de 6 a 9 de la noche. Y los domingos son 5 horas, de 1 a 6 de la tarde. ¿Por qué el familiar, doctor? Es una parte importante dentro del paquete, dentro del conglomerado de aplicación de terapias, y que debe ser, en cierta medida, coprotagonista del problema de su hijo, de su pariente. Porque la más de las veces el pariente se convierte en un coadicto, muchas veces desconociéndolo él. Es decir, el adicto depende de la sustancia, no importa la que sea legal o ilegal, marihuana, cocaína, heroína, etcétera. Pero el familiar, a su vez, crea una dependencia del dependiente, que es el adicto. Y vive permanentemente vigilante. Una simbiosis que exacto, pendiente a la actuación y al comportamiento de ese su familiar. Y cae entonces la codependencia. Y él no se da cuenta de eso. Usted es tan adicto como el adicto de la sustancia ilegal o ilegal. Entonces vamos a romper esa codependencia haciéndolo partícipe de la terapia familiar que se aplica, repito, los miércoles y los domingos. Es decir, que es un proceso prácticamente inconsciente en donde la simbiosis entre el adicto y el familiar crea una interdependencia entre los dos. Correcto. Y en el ciclo de terapia, cuando van a hogares, lo que se hace es evidenciar a los dos la crisis en que han incurrido, ese ciclo. Es una dependencia recíproca. Y muchas veces el adicto abusa, conoce de la dependencia del familiar, lo aprovecha y lo explota. Por eso usted ve, por ejemplo, en una casa donde el adicto comienza a sustraer objetos, a venderlos en la calle o a empeñarlos, donde crea deudas. Son esos los primeros síntomas de la adicción. Ahí, en cierta medida, es parte del proceso de agravamiento de la enfermedad. Entonces, el pariente tiene la falsa creencia, la creencia equivocada de que complaciendo a esa persona, en cierta medida, puede resolver el problema. Entonces, el adicto lo que hace es que manipula el papá, la mamá, los hermanos, como forma de decir, y muchas veces lo engaña. Y el pariente cree, el papá o la mamá cree que concediendo, regalando cosas, accediendo a sus solicitudes de recursos. Los padres desarrollan complejos de culpa y por eso se produce esa sesión también permanente. lo explota. Y es una de las cosas que nosotros en CREA le hacemos saber al pariente. No se cree complejo de culpa. Usted puede tener un grado de culpabilidad en la adicción de su hijo, pero no se cree sentido de culpa porque como los factores son múltiples, exacto, a lo mejor quizás el que pudo haber incidido en su hijo no es esa dependencia familiar. Así es. Pero dice, no, a lo mejor quizás mi hijo, este muchacho salió porque yo lo ayoñaba mucho, lo complacía mucho, yo marginaba a los otros. Es posible, pero no necesariamente tenga que ser así. Y eso lo descubrimos, sale a flote en la aplicación de la terapia. Y el muchacho, desde luego, que habitualmente son muy habilidosos, se da cuenta de que puede manipular a los padres o a los familiares cercanos e involucrarlo en todo el proceso como soporte. No hay persona más manipulador y más mentiroso y más allantoso, el término,
que un adicto activo. Yo a veces me sonrío, usted sabe, doctor, que yo tuve esa experiencia. Sí. Yo a veces me sonrío cuando los familiares van y me dicen, este es el muchacho más mentiroso. Digo, es que todos son mentirosos. Y manipulador, señora o señor, todos son manipuladores. Es algo que está intrínseco, es un mecanismo de defensa. ¿Cómo logro yo conseguir mis recursos? Porque yo no trabajo, no genero recursos, no tengo forma de conseguir dinero. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Manipular a mi familia para que me dé dinero, o simplemente robar en la casa. Un proceso de negociación permanente que vive. Cuando él se levanta por la mañana, lo primero que él piensa es, ¿dónde consiguió dinero para conseguir, como llaman ellos, entre paréntesis, para conseguir mi cura? Ok. Hay que buscársela, y sale a las 12, le levanta a las 12 del día y comienza esta maquinita a lucubrar, a ver, ¿a quién yo voy a engañar hoy? Y ya la familia ya me conoce, déjame ir al vecino, y va ampliando su área de influencia, en forma de que muchas veces la fama de esa persona sobrepasa el límite del barrio. Así es. ¿Cuántos usted piensa que adictos podemos tener en el país? Mire, esa es una cantidad, de un número que yo no me atrevo a mencionar. En su momento, el señor presidente habló de que en el país habían aproximadamente, creo que en un discurso en Naciones Unidas, habló de unos 150.000 personas afectadas. Yo pensé en el momento que quizás el señor presidente estaba incluyendo adictos a sustancias legales, como lo es el alcohol, como lo es el cigarrillo, y muchas dependencias, como es el caso, por ejemplo, de la ludopatía o la dependencia o adicción al juego. Pero al ser la ley una ley bastante rígida, que considera a la enfermedad como un delito, aunque correccional, la más de las veces el intento que se ha hecho de hacer encuestas ha sido fallido, porque las personas tienen el temor de que si se autoincriminan el consumo de drogas, a lo mejor le aplican lo que dice la ley y vaya a la cárcel condenado a 2 años de prisión. Ok. ¿El dopaje puede ser un mecanismo para determinar esa población? Debe ser voluntario. Tiene que ser voluntario. Voluntario. Yo he participado en algunas reuniones, inclusive gubernamentales, donde se ha hecho el intento de hacer un antidope a nivel nacional con algunos empleados públicos, militares, policías, profesores, donde se ha detenido la intención, donde no ha sido efectiva la intención, ha sido porque ¿quién va a cubrir los costos? En su momento se habló... ¿Qué costo tiene una prueba de esta aproximadamente? Depende de la sustancia que sea, y por ahí se puede hacer antidope para marihuana, para cocaína, heroína. Con esos 3 componentes podemos decir que nos hacemos una idea básica sobre cómo está la situación. Nosotros tenemos un laboratorio con un precio muy módico, de unos 300 pesos aproximadamente, pero en otros laboratorios puede costar 500, 600 pesos, dependiendo de la sustancia y la cantidad, porque tú puedes hacer antidope para diferentes tipos de sustancias. Bueno, con una población de 150.000 y usted tiene en total, ¿cuántos miembros? 1.600 y pico. 1.600, es decir que la mayoría de nuestros adictos está en la calle. Apenas tenemos el 1%. El 1% de la población enferma. ¿Cuál es el incremento que se está dando actualmente, vamos a decir, porque cada día estamos viendo más la influencia del microtráfico, el consumo, la tasa de crecimiento anual que tiene el proceso? Las estadísticas nuestras arrojan un crecimiento anual de un 8 a un 10%. ¿Anual? Sí. Pero hay algo mucho más peligroso todavía, mucho más preocupante. Si la cantidad de adictos dominicanos está creciendo, cosa que es innegable, más preocupante es la edad promedio de los usuarios. Apenas hace 2 meses abrimos el primer hogar para menores de edad, hablamos de niños, niñas, adolescentes, en Guasumar, Santiago de los Caballeros, donde con una población de 17 niños, el más joven de 8 años, de 8 años, el de más edad de 14 años. ¿Y consumiendo qué? Lo mismo que consume la población en términos generales. El crack en primer lugar, cocaína en segundo lugar, marihuana en tercer lugar, y asómbrese, doctor, en estos momentos la heroína está peleando el tercer lugar con la marihuana. ¿Cómo? En lo que va de año, en los primeros 7 meses de este año, entre el mes de julio, solicitaron ingreso a CREA 44 personas adictos a la heroína, muy cerca del tercer lugar de la marihuana. Y eso es realmente preocupante porque la heroína es generadora de violencia, de crimen, de delincuencia, de enfermedades como la hepatitis y el SIDA, porque es inyectada. Y eso realmente es preocupante. Nosotros queremos darle una respuesta mucho más amplia al país, pero lamentablemente la falta de recursos económicos nos lo impide.